Una vez más, el Consejo Nacional Anticorrupción, a través de su Observatorio de Política Criminal Anticorrupción, OPCA, sitúa ante los ojos de todo el pueblo hondureño un estudio que revela las dos caras de la moneda figuradas dentro del país de la depredación de recursos públicos destinados para contrarrestar el nuevo brote, estableciendo un comparativo con el manejo de fondos ejercido desde los estados centroamericanos y desnudando el verdadero escenario de confabulación por los incontables déspotas de estos inaguantables tumultos. Histórica y vergonzosamente en Honduras, el 2020 se convirtió en el escenario de los más grandes actos de corrupción, dejando el país en coma, sin seguro y agonizando en los pasillos de la emergencia moral, visto y evidenciando que la nación se posicionó como uno de los países menos preparados para atender la emergencia sanitaria. Y no solo eso, también lograron ubicarnos en la cima del más escandaloso y desenfrenado plano de corrupción. Toda esta situación se genera y sigue en pie por diversos motivos, entre los que encontramos los siguientes: nombramiento de funcionarios que vanamente representan los entes estatales, ya que estos no reúnen las condiciones técnicas, mucho menos morales, sino que cumplen con los síntomas de una elevada fiebre de depravación, desenmascarando la capacidad de sobrellevar una responsabilidad tan grande en sus cargos, a tal grado que terminan renunciando. Un vivo y más reciente ejemplo de dicha situación es la del exdirector ejecutivo de Inversiones Estratégicas de Honduras, InvestH, Marco Bográn, quien, gracias al engorde de los bolsillos que le produjo su anterior cargo, hoy descansa y se alimenta de todas las ganancias y el cambio de los hospitales móviles, gracias al cortito brazo de la justicia en Honduras, que no alcanzó, adaptando el delito cometido como hijo de la democracia. Por otro lado, tenemos el emblemático caso del nombramiento de un principiante subsecretario de Salud, Freddy Antonio Guillén Guevara, quien ha demostrado ser inexperto e incapaz de enfrentar y abordar temas referentes a la pandemia. Sin embargo, hoy se encuentra al frente de la administración pública, haciendo señalamientos hacia el CNA que tienen más tintes políticos que verdaderamente técnicos y científicos. Simultáneamente, solo en Honduras pasa que fichas como el destituido extitular de la Comisión Permanente de Contingencia COPECO, Gabriel Rubí, retornan al curul del cinismo del Congreso Nacional como diputado, luego de los cuestionados en esta institución con una serie de acusaciones de irregularidades en las compras realizadas en el marco de la emergencia del COVID-19. Otro de los motivos es el poco o nada trabajo realizado desde los entes gubernamentales, esos a los que llaman operadores de justicia. Pues no está más que decir que para ello la justicia solo muerde a los descalzos y la injusticia es su ley natural, porque con la impunidad premian el delito, inducen su repetición, haciéndoles propaganda para estimular la lactancia nacional de la burocracia corrupta, al mismo tiempo contagiando su ejemplo con el resto de succionadores públicos. Al final, es la pobre democracia que carga y paga las consecuencias de estas tradicionales costumbres. Adicionalmente, el desinterés por parte de tan aclamado y cuestionado presidente de la República por resolver las necesidades ingentes de la población, a raíz de una pandemia que afectó todos los sectores del territorio nacional, quien a su vez ha creado un país lleno de dolor, falsedad, indignación, desempleo, masivos éxodos de desesperación, peligro, incertidumbre y corrupción, misma que jubila a los de su cuadrilla con una jugosa impunidad. Los funcionarios sin escrúpulos no hacen más que actuar de acuerdo con las reglas del juego en un sistema donde el éxito justifica los medios que lo hacen posible, por su sucio que sea, es decir, las trampas contra el fisco, contra el prójimo, la falsificación de balances, la evasión de capitales, el vaciamiento de empresas,
la invención de sociedades anónimas de ficción, las sub- y sobrefacturaciones, las comisiones fraudulentas, en fin. Este es un país donde se le ofrece el banquete a todos y se les cierra la puerta en las narices a tantos. De acuerdo al estudio que realizó el Observatorio de Política Criminal Anticorrupción, fíjense que existe una diferencia con los funcionarios que hoy están al frente de la pandemia en los diferentes países de la región centroamericana. Para el caso de El Salvador, vemos un secretario de Estado con conocimientos en epidemiología, es médico, así como el caso de Costa Rica, que es un epidemiólogo, es un experto con bastante formación para poder manejar la pandemia y por eso observamos los resultados totalmente diferentes a los que Honduras se presentan. Para el caso de Panamá se presentó un experto que tiene todos los conocimientos necesarios para poder manejar la pandemia y en Guatemala se creó un equipo multidisciplinario contenido también con doctores que finalmente tienen conocimientos en el área de la epidemiología. Sin embargo, lo característico en Honduras es que se puso a personas totalmente inexpertas para que manejaran la pandemia, pero sí eran expertas para manejar fondos públicos y completamente para poder provocar la corrupción en el país. Para el caso de inversiones estratégicas de Honduras, comenzó manejando más de 3.000 millones de lempiras en el marco de la pandemia y vimos el escándalo provocado por una persona que hoy está dentro del Congreso Nacional y que fue la que promovió comprando cafeteras excesivamente caras, televisores excesivamente caros y hoy más bien se anda postulando finalmente para un cargo de elección popular por el departamento de Cortés. Esa es la característica de los diferentes países de la región centroamericana con nosotros. Por eso es que nosotros hoy tenemos una cantidad mínima de pruebas. De hecho, del estudio puedo establecerles de manera categórica de que finalmente el país más corrupto que está participando en la región centroamericana es Honduras, porque salió de este estudio de Nicaragua debido a que las cifras no son oficiales y que no se maneja la información de manera correcta. Entonces, hoy podemos decir que de los 5 países, Honduras es el país más corrupto de la región centroamericana, menos personas expertas están manejando el tema de la pandemia, es el país que menos pruebas realiza, porque finalmente quieren maquillar todas esas cifras que hoy tenemos en contagiados y la cifra de muertes que se representa en el país. Estos son los personajes que han llevado la pandemia. Al final de cuentas son los responsables de esa gran cantidad de personas que hoy están contagiadas y la falta de necesidades que nosotros tenemos finalmente acá en el país para el manejo de la pandemia. En el primer caso, fíjense que Honduras, si bien es cierto, los ventiladores mecánicos fueron comprados en un promedio de $31,000, más de 700,000 lempiras, a diferencia de lo que fue Panamá, que lo compró a $38,000. Pero aquí debo establecerles algo, que es que Honduras compró ventiladores mecánicos baratos y malos y que en realidad no cumplían los requisitos para manejar el tema de lo que es la pandemia. Porque se trajeron ventiladores mecánicos con bombos y platillos a través de una cadena, exhibieron de que estaban viniendo ventiladores que finalmente no traían los cables, no venían completos, y los ventiladores mecánicos que fueron comprados a más de 700,000 lempiras, estos ventiladores mecánicos en realidad son para un tratamiento diferente al COVID y no para una unidad de cuidados intensivos. Y al final de cuentas también se pudo constatar que a través de inversiones estratégicas de Honduras se pagó más del 80% de estos y hasta la fecha hay unos que no han sido entregados ni han sido instalados. Otorgaron ventiladores mecánicos a cada uno de los hospitales, sin embargo, los mismos hoy por hoy puedo establecer a través de lo que determina el estudio de que es totalmente falso. Vean ustedes que también el estudio refleja de que Honduras es de los países que compró las mascarillas KN95 a un valor de $4.10. Si lo ponemos al precio real del cambio, aproximadamente a 98 lempiras, más abajo de lo que lo compró Costa Rica, pero tenemos una característica totalmente diferente, de que Honduras terminó comprando mascarillas que son para uso civil y no para uso médico. Entonces vean ustedes que compraron mal y finalmente terminaron comprando caro porque no es para el uso médico quirúrgico y por eso vemos la gran cantidad de contagios de médicos, de enfermeras que hoy están falleciendo por la irresponsabilidad provocada por parte del Estado. Esto lo determinó finalmente un estudio por parte del Consejo Nacional Anticorrupción a través de los informes del COVID-19, en donde ustedes pueden observar que esto es lo que estaba en las bodegas y lo que se estaba repartiendo a los médicos, en donde dice que son mascarillas no médicas, quirúrgicas, no son para uso estrictamente médico, sino que para uso civil. O sea, pueden ser utilizados para jardinería, para otras cosas, menos para uso médico quirúrgico. El estudio también refleja que Honduras fue el país que más caras compró las mascarillas quirúrgicas descartables.
a un valor de 0.90 de dólar diferente a los otros países. Y vean que Honduras lo compró al doble de los demás países. Es el país que más caro compró las mascarillas médico-quirúrgicas. Entonces, finalmente, el estudio es bastante revelador porque refleja totalmente la corrupción que existe en el país, lo podrido en corrupción y el aprovechamiento que cada uno de estos funcionarios tuvo en el manejo de los fondos públicos y que finalmente no han tenido la responsabilidad como tal. Y vean ustedes que hoy comprendemos, y el estudio lo refleja, del OPCA, en donde los diferentes países lo que apostaron fue a fortalecer la red hospitalaria de los diferentes países. Fíjense ustedes que el Hospital Escuela fue construido hace 50 años. No se le ha fortalecido ni se le ha abastecido en infraestructura porque no se le otorgaron los fondos necesarios y suficientes. Sin embargo, para el caso de El Salvador, fortaleció su red hospitalaria y creó algunos hospitales temporales, pero con muchas mejores condiciones a lo que nosotros hoy tenemos. Panamá acondicionó centros asistenciales nacionales y también un hospital modular. Costa Rica intervino estrictamente en la construcción de atención de pacientes, pero áreas especializadas. En el caso de Guatemala se fortaleció la red de salud y se crearon algunas áreas que la empresa privada colaboró para poder darle atención a las personas en el tema del COVID-19. Sin embargo, aquí desde el mes de marzo hubo un ofrecimiento y aquí vemos al secretario de Estado en los despachos de la presidencia que, dicho sea de paso, hoy anda pidiendo las 5 para que le den un voto para poder formar parte del Congreso Nacional, después de que prometió 90 hospitales en el mes de marzo, el 14 de marzo del presente año. No tenemos ningún hospital de esos, ni una piedra se ha puesto para poder construir esos 90 hospitales que finalmente se prometieron. Sin embargo, Inversiones Estratégicas de Honduras pagó más de 1.200 millones de lempiras para la compra de unos remedios de hospitales que hoy ya no llegan a hacer ni triajes, sino que finalmente se están convirtiendo en salas COVID. Para el caso, el estudio refleja de que hoy en San Pedro Sula ya no se maneja como un hospital modular, sino que es la sala de triaje, la sala para manejo de pacientes COVID. Ya no son ni hospitales, ya no son modulares, ya no son triajes, sino que son salas que están siendo utilizadas. Vemos el caso de Tegucigalpa, que han forzado enviando pacientes, 7 pacientes, de los cuales algunos ya se murieron también, porque están forzando la utilización de estos tipos de hospitales. Sumado a eso, Inversiones Estratégicas de Honduras utilizó un fideicomiso de más de 3.000 millones de lempiras, lo invirtió en el tema del COVID. Hoy ya no tenemos el dinero ni de carreteras, ni el tema para salud, porque de manera verbal, así lo han manifestado los comisionados interventores, de que ya no hay fondos para manejo de recursos en materia de salud, porque ya se gastaron por parte de Inversiones Estratégicas de Honduras. Sin embargo, nosotros vemos los resultados que hoy se están evidenciando, y esta es parte de los fideicomisos en infraestructura que utilizó. Pero vean ustedes que esto es lo que nos han traído. Este es el remedio de salas de triaje, salas de pacientes COVID que están inundadas, están oxidadas. Este es el engaño. No se apostó al fortalecimiento de la red sanitaria en el país porque sabían de que no iban a poder obtener los fondos para agenciarse a través de la corrupción, sino que con la compra de los hospitales finalmente se iba a provocar la corrupción en el país. Esto es lo que nos han traído. Y el tiempo de vida, si llegasen a funcionar estos remedios de hospitales, no pasan de 7 años. Con suerte llegarían a 10 años y tendríamos siempre el mismo problema en la red hospitalaria que hoy por hoy se presenta en el país. Sumado a eso que todo el mundo ha olvidado, la compra de una carpa, de una lona, por más de 5 millones de lempiras, en donde era supuestamente el hospital móvil de Villanueva, que hoy ya no está siendo utilizada. Sin embargo, el emblemático funcionario que lo compró hoy está sentado en un curul del Congreso Nacional, ofreciéndose como una persona que va a determinar soluciones ante la gran pobreza, el tema de salud que hoy en el país se presenta. Más de 1.000 millones de lempiras se gastaron solamente en hospitales, no existen resultados, eso lo establece el estudio finalmente, y al final de cuentas nos deja evidenciados. Honduras ha sido estafado, ha sido defraudado. Los corruptos a nivel centroamericano aprovecharon para agenciarse de fondos. La diferencia en Centroamérica es que ya hay casos judicializados. Los datos que estamos reflejando a continuación en pantalla
únicamente son el reflejo de esta ineficacia de las acciones por parte del gobierno durante casi un año desde los primeros casos en Honduras. Como podemos observar, esta tabla nos presenta cómo Honduras es el país que presenta la menor tasa de recuperación de casos de COVID-19 y asimismo el país que hoy por hoy tiene el mayor número de contagios a nivel centroamericano. El gobierno nos ha dado a través de ese montón de cadenas que día a día vemos y que hemos visto y los datos que refleja SINAGER que tenemos aproximadamente más de 3.800 muertos. Sin embargo, estas cifras difieren de lo que desde el año pasado ha venido advirtiendo la Asociación Nacional de Funerarias de Honduras, que para octubre de 2020 habían anunciado casi cerca de 6.000 muertes por esta enfermedad. Para fin de año, estas habían aumentado a 7.300 muertos. Entonces, ¿esta contradicción a qué nos lleva? ¿Nos estarán ocultando datos? ¿Qué pretende el gobierno con manipular la información y dejar por fuera este subregistro de casos? Esto mismo es el reflejo de la falta de oportunidad y la falta de transparencia en la revelación de la información. Asimismo, la estimación sobre pruebas realizadas por COVID-19 para enero de 2021 nos establece que Honduras es el país de los evaluados en este estudio que menor cantidad de pruebas ha realizado. Y eso nos lleva precisamente a esa incapacidad de poder manejar los recursos y los mecanismos de manera adecuada para poder prevenir la diseminación de la enfermedad. Recordemos cómo desde el año pasado pruebas adquiridas por parte de InvestH a una empresa coreana se vencieron antes de que fueran practicadas. Hoy por hoy este perjuicio casi llega a los 2 millones de dólares, es decir, más de 40 millones de lempiras perdidos y todavía con un amor en el procesamiento de las mismas. Esto no permite que se puedan emplear realmente las campañas o los mecanismos para poder frenar el diseminamiento de esta enfermedad. Los casos van en aumento. Ahora bien, ¿a qué panorama nos lleva esto? Nos lleva precisamente a una situación de una realidad precaria para Honduras. Recientemente, se nos ha establecido por medio de Transparencia Internacional que Honduras está dentro de los 32 países más corruptos del mundo. ¿Por dónde viene? Se ha dicho este debate sobre si esto es percepción o es realidad. Sin embargo, es realidad que Honduras es uno de los países con menor desarrollo humano en el mundo. El país con menor desarrollo humano en todo el continente latinoamericano. Y esto es precisamente debido a que no se han proveído por parte del Estado las condiciones de vida adecuadas y necesarias, no se ha proveído de proyección social para con los más necesitados. Esto mismo también nos indica que es realidad que somos el segundo país más impune a nivel mundial, solo superados por Tailandia.